Qué difíciles son los comienzos, lo sé. Poner la primera palabra, la primera frase, el primer párrafo de toda una historia. Pero ¿y si lo complicamos aún más? ¿Lo ponemos un poco más difícil? ¿Cómo? Bueno, pues alterando el orden cronológico de toda una historia desde el mismo principio, desde el comienzo. Quédate conmigo hasta el final en este vídeo porque quiero compartirte cómo escribir uno de los comienzos, uno de los principios de novela más sugerentes y atractivos para los lectores. Un comienzo que los va a tener desde el primer párrafo enganchados hasta el final. Te voy a contar qué es este comienzo. Te voy a contar también unos trucos, unas claves para que puedas hacerlo bien y puedas aplicarlo a tu escritura de tu novela o de tu relato, de tu historia. Y también te voy a poner ejemplos de autores, ejemplos cinematográficos y ejemplos míos propios también. Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Antes de ir al contenido principal de este vídeo, si eres nuevo en este canal de YouTube, me encantará que te suscribas y que le des a la campanita para que te lleguen las actualizaciones. Y si ya, me conoces, ya te has pasado por aquí, ya conoces mis vídeos o incluso estás suscrito a mi blog, en nuriasierra.com, me encantará que me dejes cualquier duda, pregunta, lo que quieras aquí en los comentarios de este vídeo. Y ahora sí, vamos con este comienzo sugerente y atractivo. ¿Cómo escribir un comienzo in extremis? Bueno, este comienzo in extremis también lo vais a encontrar como in extremis res o in extrema res. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues simplemente que vamos a empezar la historia por el final, ¿bien? In extremis res, in extrema en la última parte de todo el asunto. Es como hacer un pequeño spoiler al lector y decirle, lector, este es el final de la historia y me la voy a llevar al principio. ¿Para qué? Para que te mantengas enganchado y quieras saber cómo el protagonista, cómo la protagonista ha llegado a ese final desde el principio. Así que, como digo, un comienzo in extremis no es otra cosa que empezar por el final de la historia. No exactamente por el final, por la última escena de todo el libro, sino por una escena anterior que sea un punto álgido. Imagínate que en tu historia quieres hacer una batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Bien, pues tu historia, para empezar in extremis, tendría que empezar por esa batalla antes de, del desenlace último, es decir, de saber qué pasa con el protagonista. Muere, no muere, se salva, muere el secundario, etcétera, etcétera. Es decir, para saber el final, el desenlace final de la historia. Porque, que levante la mano quien no se ha ido a leer la última página, sobre todo de las novelas estas que son unos tochos, ¿no? Unos tomos gordos. ¿Quién no ha tenido ese interés por saber cómo va a terminar la historia? Pues bien, si le damos desde el comienzo ese final, ese puntito casi último de la historia al lector, lo vamos a tener con nosotros de la mano a lo largo de toda nuestra aventura. ¿Hay otros comienzos? Sí, por supuesto que sí. En otros contenidos anteriores he hablado también sobre el comienzo in media res, que te pondré por aquí en las tarjetas de YouTube, por si quieres volver a verlo o verlo por primera vez. Bueno, pues este comienzo in media res sería en mitad del asunto, es decir, en mitad de la historia. Pero el comienzo in extremis es, como digo, irnos hacia el final del todo. También tengo otro contenido anterior, que te pondré también referenciado el enlace por aquí, sobre otros tipos de comienzos que puedes hacer en tu novela. Pero te aseguro que este comienzo in extremis, in extrema res, es de los más sugerentes y atractivos para los lectores. Ejemplo de esto cinematográfico, bien, pues lo tenemos en una peli muy conocida que seguro que habéis visto todos, que es
Kill Bill. Tarantino es un maestro en hacer esto en Kill Bill. De hecho, en esa película, lo primero que encontramos, antes de que nos presenten a los personajes, antes de saber quién es quién en esa historia, lo que tenemos es la lucha final, ¿no? La lucha de espadas, donde hay un montón de sangre y de vísceras, porque, bueno, si hay una cosa en Kill Bill es que sobra sangre por todas partes. Tenemos esa última lucha, esa última batalla y Tarantino nos la coloca al principio de la historia. ¿Para qué? Para decir, wow, ¿cómo ha llegado estos personajes a esta situación? No quiero saber más. Cuéntame más. Y enseguida Tarantino cambia de registro y se va al comienzo cronológico de la historia para contarnos cómo han llegado hasta ahí, hasta esa lucha final. Otro ejemplo, esta vez en literatura, lo encontramos en una novela maravillosa, como es Cumbres borrascosas. Emily Bronte también comienza in extremis y luego va desarrollando toda la historia desde el principio en orden cronológico. Si no has leído Cumbres borrascosas, por favor, vete a buscarla ya y papéatela para que veas cómo Bronte hace este magnífico comienzo. También vas a encontrar este principio de historia, en este caso de un relato, en un cuento de H.P. Lovecraft que se titula La sombra sobre Innsmouth. Lo mismo, si no has leído Lovecraft y todo lo de Lovecraft, por favor, ve corriendo a buscarlo y, como digo, chútatelo en vena porque vas a aprender un montón de estos autores. Y ahora vamos con un ejemplo propio, porque bueno, los que ya me conocéis, ya os habéis pasado alguna vez por este canal o por mi blog, sabéis que siempre hablo desde mi experiencia, de cosas que yo he probado y aplicado a mi escritura, que os las comparto para que, bueno, ojalá os resulten útiles y os puedan ayudar a vosotros también. Vamos con ese ejemplo. Lo voy a sacar, es un relato que voy a sacar de mi libro de cuentos Nido Ajeno, publicado en 2014. Os voy a leer ese comienzo del relato, que es un comienzo in extremis, y luego os voy a leer un poquito del parrafito siguiente para dar la primera clave que tiene que tener este comienzo in extremis. Voy a leerlo y luego lo desmenuzamos, lo analizamos y lo vemos, ¿bien? El relato se titula Un ascensor en la colina y dice así, empieza así el primer párrafo de comienzo in extremis. Dice, aún ahora, a pesar del tiempo transcurrido, puedo recordar a mi hermano con los brazos en cruz, poniendo un pie por delante del otro en la muralla a modo de equilibrista. Algunas piedrecitas se desprenden a su paso y se pierden en el acantilado. ¡Vamos, cobarde!, me grita, con la cabeza vuelta hacia atrás. ¿A que no me pillas, canijo? Ese instante tiene en mi memoria la consistencia de un fotograma amarillento y desechado en el montaje final de una película. Y hasta ahí, eso es el primer párrafo que viene, digamos, del final. Y ahora comienza la historia en orden cronológico y dice así. Mi madre, mi hermano y yo vivíamos en una casa antigua del barrio bajo, con un balcón lleno de crisantemos. Lo mejor de aquel tercero sin ascensor eran las vistas. El río con sus barcazas de mercancías, las bodegas en la otra orilla, el puente de piedra uniendo las viñas y las casitas del muelle. Bien, y lo dejamos aquí. Hasta aquí puedo leer. Bien, ¿qué es lo que he hecho yo en este relato? Pues me traigo un momento álgido del final, que es cuando están estos dos hermanos, que bueno, no sabemos muy bien ni tampoco la edad que tienen, ni dónde están, ni, bueno, no sabemos mucho de ellos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que son dos chicos, ¿no? Aparentemente, que están subidos en una muralla que da al acantilado. Bien, están corriendo por esa muralla y hay uno que va por delante de otro y, bueno, pues se masca la tragedia, ¿no? Parece que en un principio parece que estos dos niños no van a acabar muy bien. Y luego lo que pasa es que cambio completamente de registro. Me voy a contar la historia de forma cronológica. Esto sucede unos meses, este final sucede unos meses después del comienzo de la historia y me voy a contar qué es lo que pasa con estos dos niños. Me voy a un comienzo muy descriptivo, ya lo habéis visto, describo dónde viven estos niños, en el barrio bajo, viven con su madre. Voy a contar también qué ha pasado con su padre, voy a contar las relaciones que tienen entre ellos y me cambio completamente de plano, ¿no? Voy a contar su día a día y ¿qué es lo que pasa? Pues que esto va a enganchar sí o sí al lector porque va a querer saber
¿qué narices? ¿Cómo narices han llegado estos niños a un acantilado? Están corriendo, sobre todo, ¿qué va a pasar? Ese principio es un trocito anterior a la última escena, al desenlace final, donde ¿qué va a pasar con los hermanos? ¿Se va a caer uno? ¿Se va a caer el otro? ¿Se van a caer los dos? ¿Se van a salvar? Bien, pues eso es el comienzo in extremis. Y este ejemplo de mi relato me lleva a dar pie a las claves, a los trucos que te quiero contar para que hagas tus comienzos in extremis en tus historias. Bueno, pues la primera clave ya te la he avanzado, que es, bueno, pues que tiene que haber mucha polaridad, mucha diferencia entre ese comienzo in extremis y el comienzo real de la historia, el comienzo cronológico. Cuando digo polaridad, digo que tienen que estar en polos opuestos. En mi historia se ve, ¿no? Es decir, hay dos niños corriendo, mucha acción, ¿qué va a pasar? Está a punto de caerse, ¿esto qué es? Porque hay un acantilado, y de repente cambio de plano, cambio de registro y me voy a contar la vida cotidiana de este barrio. Bien, hay mucha diferencia entre el principio y el final. Para que enganche al lector, tiene que haber esta polaridad, tiene que verse este cambio bien, ¿no? Este cambio de registro de estaba pasando una cosa y era ¡buah! Cambia a una cosa totalmente distinta. La segunda clave, por si no lo has intuido ya, que yo creo que ya te lo hueles, es que si quieres hacer un comienzo in extremis, vas a tener que conocer al dedillo toda la historia, todo el arco del personaje, todo el hilo narrativo, porque si no, esto no funciona, ¿bien? Lo bueno de tener trazada antes toda la historia es que ya tienes el final. Con lo cual, ya lo he contado en vídeos también anteriores, que te pondré por aquí la referencia en las tarjetas de YouTube, si tienes el final es muchísimo más fácil que llegues a terminar tu historia. Si zarpas con un rumbo y con un destino definido, que es ya ese final en concreto, tendrás mucho más fácil poner el punto final a tu historia. Así que sí, yo sé que es difícil tener un desenlace completo desde el comienzo, pero si quieres hacer este comienzo in extremis, sí o sí tienes que tener toda la historia trazada en tu cabeza. La tercera clave es que no vale con escribir el final y cortarlo y copiarlo al principio de toda la historia. Tendrás que hacer un cierto trabajo narrativo, un cierto trabajo de hilván, de coser todas las piezas para que no se vean cambios y para que no resulte raro para el lector. Yo en mi historia lo que hago es que tomo ese punto álgido, como decía, de la muralla, del acantilado, de los niños corriendo y lo retomo al final para luego avanzar hasta el desenlace último, ¿bien? Pero como digo, no se trata de pum, copio y pego al principio el final, sino de hacer un cierto trabajo narrativo y un cierto trabajo que requiere un poquito de técnica. Así que lo mejor, lo que te recomiendo es que practiques a escribir este comienzo. Sí, es un poco difícil, como te decía, lleva un cierto trabajo narrativo, saber un poquito de técnica, pero la única forma de aprender es escribiendo. Es ponerse la camiseta de Tarantino, de H.P. Lovecraft, de Emily Bronte y escribir. Aventurarte con nuevas estructuras, con cambios de registro y sobre todo con alterar el orden cronológico para ver cómo comenzar nuestra historia por el final. Te aseguro que si lo consigues vas a tener a los lectores enganchados desde el comienzo hasta la última página. Espero, como siempre, que este vídeo te haya resultado de utilidad. En él te he contado, bueno, qué es un comienzo in extremis, in extrema res. También te he puesto ejemplos, ¿no? Para que veas exactamente cómo se puede hacer y las claves de ese comienzo tan sugerente y atractivo. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, como siempre, manos para arriba en YouTube. Me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y como siempre, muchísimas gracias por verlo.